Bien, queridos hermanos, hoy día es domingo 16 de junio, domingo 16 de junio, hermanos. Hoy día, no sé si en todo el mundo se recuerda, ¿no? El Día del Padre, hermanos. Y qué interesante, hermanos, ¿no? Que en la Biblia encontramos, ¿no? Que tenemos un Padre, ¿no? Porque dice ahí me gustaría leer esto como bueno, una parte especial, hermanos, ¿no? En realidad la pregunta es, ¿cuántos padres tenemos? Yo hacía esa pregunta a los niños, ¿no? Y los niños se dan cuenta también, ¿no? Tengo dos padres, ¿no? Mi papá de esta tierra, dice, y mi papá que está en los cielos, ¿no? Y justamente vamos a ver aquí en la palabra de Dios, ¿no? Un texto bíblico en primera de San Juan, ¿no? Voy a aquí buscar, estoy abriendo la Biblia y primera de San Juan, hermanos, miren lo que dice aquí en el capítulo 3. Primera de San Juan, capítulo 3. Voy a agrandar aquí. Ajá. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Aquí lo voy pintando. Dice así, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dice. Esta palabrita importante, amor, dice acá, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuál es ese amor? Pues no, ¿cuál es ese amor? Dice que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Que seamos llamados hijos. O sea, Dios, el amor de Dios, por el amor de Dios dice que seamos llamados hijos de Dios, dice ahí, ¿no? Hijos de Dios. Por esto, dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Y aquí en el versículo 2, hermanos, aquí lo marco también aquí, el versículo 2, importantísimo, importantísimo aquí, hermanos. Aquí lo marco, a ver de qué color, de qué color. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Es importante, hermanos, ¿no? Ahora somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él. Cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos, vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Aquí, hermanos, ¿no? Cuando estamos recordando el Día del Padre, pues acá Dios nos dice, nos está diciendo, mire, yo tengo amor por ustedes, yo los he llamado a ustedes como mis hijos, y no solamente les he llamado, sino realmente ustedes son mis hijos, nos está diciendo a cada uno de esta sala que estamos acá, ¿no? Nos está diciéndonos, ustedes realmente son, no solamente les llamo hijos de Dios, sino realmente ustedes son mis hijos, ¿no? Entonces aquí, sí, pues aquí el apóstol Juan dice pues a todos, amados, hermanos, ¿no? Amados. Ahora, hermanos, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, ¿no? Yo recuerdo hay un hermano, ¿no? En la iglesia que camina ahí con la cabeza levantada, feliz, contento, ¿no? ¿Y qué te pasa a ti, no? Pero está feliz. Es que soy hijo de Dios, así feliz el camino, pues así, ¿no? Soy hijo de Dios, dice hermanos. Que a veces nos olvidamos, hermanos, que somos hijos de Dios. Dios mismo nos dice que nosotros, dice, somos sus hijos. Él es nuestro Padre, hermano. Y si Dios es nuestro Padre, hermano, si Él nos dice que somos sus hijos y realmente somos sus hijos, entonces, ¿qué necesidad podemos tener nosotros si tenemos a Dios como Padre? O sea, no podríamos desconfiar de Él, es todopoderoso, nuestro creador, nuestro salvador, nuestro sustentador, es todo, todopoderoso. Él es nuestro Padre, pues, ¿no? Así, hermanos, recordemos eso, ¿no? Que Dios es nuestro Padre, ¿no? Y así caminemos también, pensemos, ¿no? Caminando por la calle, pensemos, meditemos, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, eso, que se grabe en nuestra mente, hermanos, somos hijos de Dios, no solamente nos llama, dice, hijos de Dios, sino somos. Bueno,
Hermanos, este paréntesis lo cerramos y así que continuamos ahora sí con el estudio de nuestra lección, hermanos. En esta mañana el tema que vamos a estudiar tiene por título, ahí está en la pantalla, hermanos, pueden darle lectura ahí, hermanos. Dice lealtad a Dios y su palabra, hermano. Muy bien, entonces lealtad a Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Dios es nuestro Padre. Lealtad pues a Él, hermanos, y a su palabra. Y Dios nos ama tanto, hermanos, que ha dado la vida. Él ha venido, él mismo ha venido a esta tierra, ¿no? Dios ha venido a esta tierra. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Él se ha encarnado, hermanos. Él es el que ha venido y Dios ha estado presente en esta tierra, pero en forma humana. Y Él ha demostrado que nos ama dando su vida por nuestros pecados, derramando su sangre para nuestra salvación. Él es nuestro Padre, pues, ¿no? Entonces, lealtad a Dios, a nuestro Padre, y a su palabra, ¿no? Un padre cuando nos dice una cosa, el hijo escucha y el hijo que honra a papá, que cree en su papá, que ama a su papá, le obedece, ¿no? A su papá, ¿no? Entonces, hermanos, aquí dice lealtad a Dios y a su palabra, a lo que Dios nos dice. ¿Algún comentario, hermanos, de parte de ustedes o alguna pregunta también puede surgir? Acá hay, A ver, hermano, tres, participe. Sí, hermano. tres verbos muy importantes. Dice compra, conoce, santifica. Primero, comprar la verdad. Segundo, conocer la verdad. Tercero, santificar la verdad. De eso se trata hoy la lección, hermano. Importante. A veces nosotros no deseamos comprar la verdad, pero queremos comprar otras cosas. Al paso de los años, ¿qué pasa esa compra? Podemos comprar una y otra cosa y queda obsoleto. Lo botamos, a veces no recordamos que hemos comprado, hermano. Pero, comprar la verdad, conocer la verdad y santificar la verdad, eso sobrepasa a todo. Y debemos tener siempre a la mano estas cosas. Esto es lealtad a Dios y su palabra, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano, a ti, hermano Celso. Así que está meditando aquí en esta palabra lealtad, ¿no? Lealtad. Y como él dice, pues, es ser fiel, obediente, ¿no? A lo que Dios nos dice, ¿no? Leal. Para esto está haciendo mención al versículo que dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere la verdad y no la vendas, ¿no? Entonces, así ser leales, ¿no? A Dios y a su palabra. La verdad está en su palabra, ¿no? Muy bien, hermanos, siéntase libre de prender su micro, participar, preguntando, comentando, hermanos. Sí, hermana, por favor, Eh, acérquese a su micro, hermanita. Sí, ya, muy bien. Hermano, cuando hablamos en la vida aquí afuera en el mundo, hablamos de ser vendido. eh, por ejemplo, cuando un árbitro fue vendido, el árbitro que es cierto que hace, va en contra de un equipo en favor de otro, ¿cierto? Porque le han pagado por debajo. ¿Ah? Ser vendido también es cuando uno tiene un principio y ese principio lo cambia porque en favor del mismo, por ejemplo, cuando uno sabe que no debe trabajar en sábado y trabaja igual porque es que necesito comer, necesito alimentar a mi familia, eso es venderse. ¿Ah? Es venderse porque estoy sacando un beneficio de algo que no debo hacer. Nosotros debemos ser leales a la verdad, o sea, a Dios, y debemos ser leales a la palabra porque es la sustancia de Dios mismo también, la palabra de Dios. Entonces, no debemos falsearla ni sacarle la vuelta, como dice usted, ¿cierto? Cuando habla acerca de ir en pos de otras cosas, sino que debemos serle fieles. Muy bien, hermana, gracias. Sí, aquí yo tengo unos textos bíblicos que estaba leyendo aquí.
en el espíritu de profecía, se hace mención a unos textos bíblicos y hace alusión, hermana, a lo que hacía su comentario, ¿no? Al comentario que hacía. Bueno, aquí dice Primera de Juan 3:24, ¿no? Primera de Juan 3:24. Y creo que esto es importante, hermanos. Primera de Juan 3:24. De repente voy a entrar aquí a la Biblia. Primera de Juan 3:24. Aquí estoy ya en el 3, el 24, hermanos. Aquí está. Acá. Miren lo que dice aquí, hermanos. En Primera de Juan 3:24. Lo marco también acá. Dice, hermanos, miren lo que dice, ¿no? El que guarda sus mandamientos, hermanos, miren lo que está diciendo, el que guarda sus mandamientos, o sea, los mandamientos de Dios, pues, ¿no? Permanece en él, dice, permanece en él. Alguien en algún momento preguntaba, pues, pero ¿cómo yo permanezco, pues, con Jesús, con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Enséñenme cómo yo puedo permanecer. Y aquí la Biblia dice, hermanos, el que guarda sus mandamientos permanece en él, o sea, permanece en Dios. O sea, si queremos permanecer en el Señor, en Dios, estar con Él, estar con Él, entonces uno tiene que guardar sus mandamientos. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Él, dice. Y Él y Dios permanece también en nosotros, en Él, dice, ¿no? Y Él no, o sea, Dios permanece pues en la persona, en el que obedece los mandamientos. O sea, Dios permanece, está con quien, con el que guarda sus mandamientos, ¿no? Esto es para meditar, ¿no, hermanos? Meditar profundamente. Esto es importantísimo, hermanos. Estamos hablando de la fidelidad, ¿no, hermanos? A su palabra. Y todavía continúa, dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, que Dios permanece, está en esta sala, ¿no? Y por el Espíritu que nos ha dado. O sea, que Dios está permaneciendo en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Esto bajo la condición, ¿no? De que dice aquí, el que guarda sus mandamientos, ¿no? Está permaneciendo en Él, o sea, en Dios, ¿no? Es como una demostración, una prueba, ¿no? Que si estamos guardando los mandamientos de Dios, o sea, quiere decir que estamos con Dios, pues, ¿no, hermanos? Y Dios está con nosotros y nosotros con Él. En esto sabemos, pues, que Él permanece en nosotros. O sea, en otras palabras, está diciendo, es porque el Espíritu de Dios está o nos ha dado, pues, no está con nosotros. Su Espíritu nos ha dado. Y así, hermanos, pues el otro versículo también confirma esto mismo, ¿no? A ver, estaba viendo aquí este versículo que dice Juan 2, es primera de Juan 2:3, ¿no? Primera de Juan 2:3. Voy a entrar aquí, primera de Juan. Ahora sí, el 2, el capítulo 2 y el versículo 3. ¿Qué dice ahí, hermanos? Miren lo que dice aquí, hermanos, respecto a la fidelidad. Estamos estudiando fidelidad, ¿no? Aquí lo marco también, dice. En esto sabemos que nosotros le conocemos, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos, hermanos. Si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos, hermanos. O sea, si decimos, conozco a Dios, entonces quiere decir que estamos guardando sus mandamientos, porque el conocimiento de Dios nos lleva a guardar sus mandamientos, pues, hermanos. Y todavía continúa, ¿no? Para decir lo contrario, ¿no? ¿Y qué pasa si realmente yo digo conocer a Dios, pero no guardo los mandamientos de Dios? Entonces aquí dice, ¿no? El que dice, yo le conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, está mintiendo. Y la verdad no está en él. Ojo, ¿no es cierto? Para nosotros, para reflexionar, ¿no? ¿No? Entonces, si nosotros realmente estamos obedeciendo los mandamientos, es porque le conocemos, es porque Dios
A través de su espíritu escribe pues en nuestro ser sus mandamientos, en nuestra mente, y pues esa es la programación, ¿no? Del ser humano. O sea, como Dios ha creado al ser humano justamente con esos principios, ¿no? De obediencia, de una forma natural al inicio, ¿no? Ahora pues también a través de Jesucristo, el nuevo pacto hace que nosotros también podamos pues, ¿no? Otra vez, así como al inicio, pues ser verdaderamente hijos de Dios, obedientes. Pero el que guarda su palabra verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece pues en él, debe andar como él anduvo. Bueno, estamos hablando, hermanos, ¿no? De fidelidad, de fidelidad. Así que, hermanos, estamos aquí con nuestra lección, hermanos, y vamos a entrar ya de lleno leyendo pues nuestra lección. Dice aquí, hermanos, lee Proverbios 23 y Juan 8:32, 17 y 17. Ahí dice, la pregunta, hermanos, que hay que contestar. ¿Qué tienen en común estos versículos, hermanos? ¿Qué tienen en común estos versículos? Vamos a ver estos textos bíblicos, hermanos, algo que está en común. A ver si detectamos, hermanos, ¿no? Aquí, a ver, ¿qué tienen en común estos versículos? Proverbios 23 dice ahí, pues, hermanos, compra la verdad y no la venda. Aquí dice, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. O sea que aquí está haciendo alusión, tengo entendido, hermanos, a la compra, a adquirir, hermanos, la verdad, ¿no? Y pues no venderla, ¿no? No, no dejar esa verdad, pues en otras palabras. Hermano, Y también adquirir la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia, adquirirlo, ¿no? Y no venderlo, o sea, no dejar de lado. Sí, hermano Celso, pregunte. O, el común denominador sería la verdad, hermano. Ujú. Ya, muy bien, hermano. Está hablando aquí nuestro hermano que esta palabra verdad se repite en los demás versículos, hermanos, ¿no? Lo voy a pintar esto entonces. La verdad, ¿no? La verdad y no la vendas, dice, ¿no? Bueno, eh, esto se logra pues estudiando la palabra de Dios y grabándolo en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Escuchando la palabra de Dios. O sea, ¿cómo podría decir, hermanos? Escuchar significa poner mucha atención, hermanos. Con mucha atención, reflexionar y pensar y grabarlo en la mente, en el corazón, porque es palabra de Dios. No es la palabra de algún hermano, no, es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Esto, hermanos. Bueno, vamos a ver en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estando en esta tierra, dijo él, ¿no? Conoceréis la verdad, ¿no? Aquí lo voy a pintar también. Otra vez ahí está la verdad, ¿no? En este versículo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Algún comentario, hermanos, de estos textos bíblicos? Por ejemplo, este, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo es eso, hermanos? A ver. Por ejemplo, la verdad son los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, hermanos. Entonces, conozco esos 10 mandamientos de la ley de Dios y nos está diciendo, y la verdad os hará libre. Ese hecho de conocer cómo es que me hace libre, hermanos. ¿Alguien puede explicar, hermanos, eso? Hermano, ¿Cómo es el que conoce la verdad? Es libre, dice aquí, hermanos, ¿no? Sí, hermana, puede. cuando se habla de los mandamientos, se habla de la ley de la libertad. Aquellos que no guardan la palabra de Dios son esclavos del pecado. ¿Ah? Pero el tener el conocimiento de la palabra de Dios nos hace libres.
nos hace libres en el sentido de que nosotros los obedecemos por amor, ¿cierto? Ya no somos esclavos de la ley allí, obedeciéndola así, a ver, por hacer mérito o por conseguir algo. Eh, Se me perdió el hilo de lo que quería decir, pero eso, es la ley de la libertad, los mandamientos. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, imagínense ahí, conocemos ya, ¿no? Los 10 mandamientos, o sea, todos los mandamientos de la verdad que está en la Biblia. Y sobre todo un resumen de toda la Biblia, de todo lo que debemos Y hacer. Está, justo, está, está sintetizado. Termina este, hermano, esta verdad. Entonces, cuando conozco, por ejemplo, el mandamiento que dice no mentirás, o sea, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, conocer implica aquí, ¿no? Que yo lo practico, hago de mi, o sea, parte de mi vida eso, ¿no? Entonces, no miento, pues. Entonces, ¿por qué me van a llevar a la cárcel si no estoy mintiendo? Digo la verdad, no estoy haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, no robo, porque dicen no hurtarás, no robarás el mandamiento. Entonces, ¿por qué me tendrían que llevar a la cárcel, condenarme, si yo no robo? ¿No? Entonces, más al contrario, ahí me voy a sentir libre, ¿no? ¿Por qué los demás me van a juzgar si no soy un ladrón, si no soy un corrupto, ¿no? Más al contrario, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué me van a meter a la cárcel o condenarme si yo no cometo adulterio? Soy fiel a mi esposa, a mi familia, bueno. Entonces, ¿por qué? ¿No? Si yo no estoy matando a las personas o insultando, ofendiendo, bueno, porque entonces la persona que obedece realmente pues se siente libre, así como un conductor, un chofer, no sé, que maneja su carro, respeta las leyes de tránsito. Entonces, ¿por qué el policía le va a poner pues, un papeletazo? ¿Por qué? Si todo está en regla, todos sus documentos. ¿Por qué? No. Entonces, más bien está libre, pues, ¿no? El policía le detiene, le dice, bueno, si no ha cometido ninguna falta, pues, ¿por qué le van a multar, no? Más bien el que hace lo que quiere, el que no conoce la verdad, pues hace lo que quiere, ¿no? Y se pasa en rojo el semáforo, bueno, tantas cosas, ¿no? Comete infracciones y pues ese sí, ¿no? Merece ir a la cárcel, o lo pueden condenar, multa, todo eso, ¿no? Entonces, pues dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermano Marcelino, quería hacer alguna pregunta, tal vez o un comentario. Solamente una aclaración, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Dice la verdad, pero ¿qué es la verdad? En Daniel dice que el adversario de Dios y del pueblo de Dios echaría la verdad por tierra, o sea, pisotearía, ¿no? O sea, no enseñaría tal como debía ser, pero el pueblo de Dios debía levantar muy en alto la verdad. La verdad es como un gran lienzo, o podemos decir no de papel, no de género, no de tela, sino hecho de cemento, digamos, ¿no? Pero tiene pilares, 5 pilares quizás más. En la Biblia hay que investigar más. Respecto a la ley de Dios es la verdad, dice Salmo 105, 178, creo. Todo tu ley es verdad, dice. Luego, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, respecto a Cristo, eh, el enemigo se ha encargado de distorsionar, presentarlo en una caricatura de Cristo, pero Cristo es el creador, sustentador, no redentor del mundo. Entonces tenemos que entenderlo. Respecto al Padre, al Espíritu Santo, y también respecto a, a la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Por algo dice la verdad presente. Pedro lo dice claramente. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que conocer nosotros y presentarlo al mundo?
entendiendo las facetas de la verdad, entonces todo esto, solo así, conociendo y viviendo y predicando, nos mantendremos fieles por la tormenta y la avalancha que se viene pronto. Muy bien, gracias hermano Marcelino por su comentario. Sí, pues hermanos, en pocas palabras, el Señor Jesús, hay un texto bíblico que dice, no, yo soy la verdad. Él dice que Él es la verdad. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la justicia, Él es todo, ¿no? Es el de todo. Yo soy la verdad, dice. O sea, ese hecho de conocer la verdad es conocer a Jesús, porque Él es la verdad. O sea, en vida, la verdad viviente es pues Jesús. Por eso es que uno cuando acepta a Jesús tiene vida eterna, ¿no? Porque la verdad está en Él. Y también uno es libre, libre, ¿no? Bueno, y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Aquí también se repite en el otro texto bíblico esta palabra verdad, ¿no? Lo marco también aquí. Santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. ¿Qué significa, hermanos? Santifícalos en tu verdad. En realidad, hermanos, pues Dios nos lleva a la casa que ha preparado, pero haciéndonos santos, pues hermanos, ¿no? Nos hace santos. Pero ¿cómo nos hace santos, hermanos, no? Porque en este proceso de salvación hay, ¿no? La justificación, ¿no? Que Jesús ha derramado su sangre por nuestros pecados, ¿no? ¿Ya? Y pues nos imputa, dice, ¿no? Ahí, o sea, nos da su justicia, nos regala, pues hermanos, ¿no? Ya lo ha pagado gratuitamente, ¿no? Nos justifica por cuando nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado, pues, pero también, a la vez, también, pues, el Señor, ¿no? En su proceso de, de salvación, preparándonos para vivir con Él, pues, hay un proceso de santificación, ¿no? O sea, nos va impartiendo otra vez esa imagen de Dios que tenía Adán y Eva, que se perdió por el pecado. Entonces, otra vez esa imagen vuelve, ¿no? O sea, eso nos santifica. Y Hermano, pero ¿cómo hace pues ese proceso, hermanos, el Señor? Que hermano, justamente está diciendo ahí, santifícalos en tu verdad, dice. O sea que la verdad que entra a nuestra mente y corazón, pues nos santifica, ¿no? Nos prepara para estar con el Señor. Y eso es la palabra, su palabra, pues es la verdad. Sí, hermana, ¿alguna pregunta, algún comentario, Hermano, hermano? justo con respecto a eso de santifícalos, hay un versículo que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Qué importante, mi hermano, que nosotros seamos santificados, porque dice que sin esa santidad nadie verá a Dios. Ningún ser inmundo puede ver a Dios. Es por eso que Él nos santifica cada día y su palabra es la que nos enseña a andar en santidad. Por eso debemos estudiar cada día, por eso debemos pedirle al Señor que mediante su Santo Espíritu nos guíe y nos ayude no solamente a ser oidores de la verdad, sino que también hacedores. Muy bien, hermana, gracias por su comentario, hermano. Sí, pues, hermanos, a lo largo de toda la Biblia encontramos los personajes bíblicos que se encontraban con Dios, ¿no? Decían, ahora sí me encontré con Dios y decía, soy un hombre muerto, porque he visto a Dios, aunque nadie ha visto a Dios, ¿no? Pero Dios se presenta a través de diferentes maneras, ¿no? Y entonces ahí eh, se sentían pues muertos, porque la Biblia dice, Dios es fuego consumidor para el pecado. Dios es fuego consumidor para el pecado. No puede convivir Dios con el pecado, no. Si hay pecado, entonces como fuego desaparece completamente, lo consume. Entonces las personas, eso siempre tenían en su mente, ¿no? Decían, si tenía un encuentro con Dios, ahora sí soy un hombre muerto, dicen, ¿no? He visto a Dios, decía así, la Biblia dice así, ¿no?
Pero Dios también es un fuego fuego purificador, ¿no? Para el que se arrepiente, ¿no? Para el que reconoce. Y casualmente en la Biblia se ve, ¿no? Ahí con uno de los profetas, no recuerdo quién es. eh, entonces este profeta dice, Señor, bueno, él se veía que era inmundo, ¿no? De labios, o sea, pecador, pues, ¿no? Y entonces el Señor, ¿qué hace? A través de un ángel, pues agarra una tenaza, agarra un carbón, al rojo vivo, y le pasa por la boca, pues, ¿no? Y le dice Dios, no, ya está, tu pecado ha sido limpiado, estás limpio ahora. Entonces el profeta, en la visión que está viendo, seguramente es una visión, entonces el profeta se siente libre, pues, ¿no? Y entonces Dios dice, ahora, ¿a quién voy a enviar para que lleve este mensaje? ¿No? ¿Quién va a proclamar este mensaje? Entonces dice, envíame a mí, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, dice, ¿no? El profeta. Entonces, hermanos, Dios es lo que hace este proceso de santificación porque Él es solamente santo. Y su presencia del Señor, pues en nuestro ser nos va a santificar, nos santifica. Cuando lo aceptamos, nos rendimos, reconocemos lo que somos, hacemos cuentas con Dios, entonces Él entra en nuestra vida y su presencia nos santifica. Por eso en la Biblia los apóstoles a escribir la palabra de Dios dicen, a los santos de Filadelfia, a los santos de Tesalónica, a los santos de Efeso. Entonces escribe cartas así, ¿no? El apóstol, o sea, santos. O sea, ¿por qué? Porque la presencia del Señor en nuestra vida y su presencia del Señor es por la verdad, ¿no? La palabra de Dios no es verdad. O sea, eso es lo que nos santifica, pues, hermanos, ¿no? Nos santifica. Bueno, hay que estar afirmados, pues, justamente en eso, como dice la hermana, en la verdad. Leemos los comentarios, hermanos. Dice así, a lo largo de los siglos, hermanos, a lo largo de los siglos, el gran conflicto, hermanos, ha sido una batalla entre la verdad y el error. Así es, hermanos. O sea, a lo largo de los desde el que Adán y Eva, pues, ¿no? Cometieron el pecado, ¿no? De desobediencia o desconfianza en Dios, ¿no? Desde ese momento que se apartaron, pues empieza el gran conflicto, hermanos. Esto es una batalla entre la verdad y el error. Miren, los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ya ahí está, ¿no? La batalla. Satanás se mete en Caín, ¿no? Y mata a Abel, hermanos, ahí está la batalla, ¿no? Y así, está diciéndonos aquí. Entonces, a lo largo de los siglos, hermanos, el gran conflicto ha sido pues una batalla entre qué? Entre la verdad y el error, hermanos. Ahora también, hermanos, pues no. ¿Cuántos grupos religiosos cristianos hay? Dice, hay más de 30 y tantos mil grupos cristianos, hermanos. Hay diferentes nombres, ¿no? Entonces, entonces ahí está la batalla, pues, hermano. ¿Batalla entre qué? ¿Por qué hay tantos? La gente se pregunta, ¿por qué hay tantos grupos? ¿Por qué no es uno solo? No dice la Biblia que Dios tiene una sola iglesia. Dios dice eso, ¿no? Que tiene una sola. Pero ¿por qué hay 32 mil y tantos miles de grupos cristianos, ¿no? Porque no es uno solo, ¿no? Entonces, hermanos, la batalla está entre la verdad y el error, ¿no? Ahí está, la batalla es entre la verdad y el error, ¿no? Satanás, hermanos, es un mentiroso, ¿no, hermanos? Y es el padre de la mentira, como dice pues Juan 8:44, hermanos. Ahí está en la Biblia, hermanos, ¿no? Voy a aquí abrir la Biblia aquí en mi celular, dice, vosotros, dice en este texto, vosotros, le dice Jesús, ¿no? A los fariseos que lo quieren matar a Jesús, ¿no? Les dice el Señor Jesucristo, les encara y les dice de frente, ¿no? Vosotros, ustedes, ¿no? Fariseos, sois de vuestro padre el diablo. O sea, ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. No, les dice. Vuestro padre es el diablo, dice el Señor Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y el Señor les dice, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio.
Miren lo que dice la palabra del Señor Jesús. O sea que el diablo es homicida, asesino, desde el principio, hermanos, desde lo que se separó, pues, de nuestro Dios, el ángel rebelde, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay verdad en Satanás, pues, ¿no? No hay verdad en él. Cuando habla de mentira, ¿no? Dice, de suyo habla. Pues es su carácter, el diablo es mentiroso, él, ¿no? Todo lo que habla es mentira, ¿no? Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el diablo es mentiroso, es papá de los mentirosos, ¿no? Padre de... Si mentimos, pues hermanos, nuestro papá sería pues el diablo, ¿no? Entonces en vano estaríamos diciendo que yo soy de Dios. Tenemos el Hijo de Dios, Jesús es la verdad. Entonces el que está con Jesús jamás va a mentir, pues ni en broma, ¿no? Porque Jesús está en su vida, pues hermanos. Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Lo que dice Juan 8:44. Vosotros, le dijo el Señor Jesús a los fariseos, ¿no? Que conocían pues la Biblia ellos, pero hermanos, en su espíritu, ¿qué cosa había ese deseo de matar, hermanos, a Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús era bueno, hacía lo correcto y no les agradaba, no les gustaba. Entonces, eso también es el conflicto en esta tierra, es eso, hermanos. Tú haces la verdad, no mientes, es responsable, honrado, todo hace lo justo. Y la gente que no tiene el Espíritu de Dios, sino de Satanás, entonces va a estar pues renegando, va a tener envidia de ti, así las personas, ¿no? Y entonces pues eso es lo que pasó con los fariseos, ¿no? Y les dice a ustedes que ese deseo que tienen de matarme es un deseo que tiene, es de vuestro padre, el diablo, pues el diablo es el que es asesino desde el principio. Él no ha permanecido en la verdad, pues se ha separado de Dios, ¿no? Porque no hay verdad en el diablo, no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues no, es porque es mentiroso y padre de mentira, hermanos. Entonces ahí está el conflicto, hermanos. Entonces los hijos de Dios siempre hablando la verdad, viven, o sea, practican la verdad. Bueno, Satanás es un mentiroso y el padre de mentira, dice Juan 8:40. Jesús, hermanos, es el autor de toda verdad. Jesús es el autor de toda verdad. Él declaró, ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo, Él es la verdad, hermanos, la verdad encarnada, hermanos, hay que mirarlo a Él, ¿no? Él es la verdad, hermanos. Está en Juan 4:6, ¿no, hermanos? El Señor Jesús dijo eso, yo soy el camino, o sea, si tenemos que caminar por algún camino, nuestros proyectos, nuestro destino, a dónde tenemos que ir, ese camino, pues es Jesús, no es Jesús. O sea, sus pisadas que él ha pisado, cómo ha vivido, tenemos que pisar ahí mismo, no seguir el camino, ¿no? Él es la verdad, ¿no? La verdad. Como la guerra está entre la verdad y el error, entonces, ¿a quién vamos a mirar? Pues a Jesús, que es la verdad, pues hermanos, ¿no? Y Él es la vida también, ¿no? Mientras el enemigo de Dios es la muerte, pues hermanos, ¿no? La verdad, hermanos, que nos libra de los engaños de Satanás se encuentra, pues, ¿dónde, hermanos? En la palabra de Dios. ¿Dónde está esa verdad, hermanos? Está en la Biblia, en la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, desenmascara, pues desenmascara, o sea, le quita esa mascareta, esa máscara, ¿no? Con que se presenta. Por eso decimos, hay tantos grupos religiosos, hermanos, que se dicen ser cristianos, y no vaya a ser que nosotros mismos estemos ahí con una máscara de cristianos, pues, hermanos, ¿no? Entonces, cuando uno lee la Biblia, ahí estamos estudiando, entonces se va desenmascarando, pues, ¿no? Se quita la máscara, ¿no? Se muestra la verdad, ¿no? La Biblia desenmascara la estrategia de Satanás y revela pues los planes de Dios, hermanos. La escritura es una lámpara para nuestros pies, como dice Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice David, ¿no?
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hermanos, si alguna vez hemos estado en plena oscuridad, no sabíamos dónde, no sabíamos dar un paso, porque pensamos que nos vamos a caer al barranco, o en la casa misma, oscuro todo, y no podemos dar un paso porque por más que conocemos la casa, de repente ahí se dejó una banca, algo, y nos podemos romper el pie caminando, ¿no? Ahí, porque está oscuro, pues hermanos, tropezamos. Entonces, por eso dice la Biblia, en este mundo que está en oscuridad, ¿no? Que no sabe dónde está a la verdad le dice, lo toma, a la verdad lo considera como mentira, a la mentira como verdad. Vivimos en este mundo oscuro, pues hermanos, así. Y la Biblia es lo único que nos puede iluminar para dar pasos, para caminar, hermanos, ¿no? En esta vida. Por eso dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista declara, pues, dice aquí, hermanos, la explicación, dice aquí, la explicación de tus palabras, dice, ilumina, da inteligencia a los sencillos. Ahí está, hermanos. Si alguien quiere inteligencia, hermanos, la inteligencia no viene, hermanos, de que tú conoces, tienes títulos, doctorados, un premio Nobel, no, no. La inteligencia, aquí está diciendo la palabra de Dios, la inteligencia, dices a través de la palabra. O sea, la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Ahí está, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué hace? Nos ilumina y nos da inteligencia. Inteligencia uno adquiere de estudiar la Biblia. ¿Ah? De ahí viene la inteligencia, no viene de otras cosas, ¿no? De ahí viene la inteligente, entonces el que escucha la explicación de la palabra de Dios que nos está iluminando, eso nos está dando inteligencia a todos los sencillos, no a los creídos orgullosos, ¿no? Porque ellos siempre van a estar con su propia idea. Eso dice Salmo 119, 130. Y añade, hermanos, toda tu palabra es verdad. Así que toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo, ¿no? Desde el primer versículo hasta el último, eso es verdad, hermanos. Toda tu palabra es verdad. No hay alguna mentira ahí en la Biblia. Todo dice claramente, ¿no? Ahí en la Biblia. Por eso ahí está. En Salmo 119, 160, toda tu palabra es verdad. Y también aquí en la lección nos pide leer segunda de Pedro 1, 16 al 21, y hay que contestar la pregunta, ¿qué seguridad nos da el apóstol respecto a la profecía? Miren, hermanos, ¿ah? Aquí nos está diciendo, ¿qué seguridad, hermanos? Seguridad. ¿Qué seguridad, hermanos, nos da pues el apóstol que escribe segunda de Pedro, inspirado por Dios, ¿no? Respecto a qué cosa, a la profecía. O sea, ¿qué seguridad hay, hermanos, cuando el hecho de saber las profecías? ¿Qué seguridad nos da? Vamos a ver. Y otra pregunta dice, ¿qué ilustración utiliza? Aquí hay una ilustración que está utilizando, ¿no? O sea, vamos a ver la ilustración también que utiliza para mostrar, pues, la importancia de la palabra profética, hermanos, de esta palabra profética, la palabra profética de Dios. Pues. Vamos a leer, segunda de Pedro 1, 16, 21. Estamos preguntándonos de la seguridad y qué ilustración hay para esto, hermanos. Vamos a ver en este texto bíblico respecto a la palabra profética, a las profecías, ¿no? Que Dios ha impartido. Segunda de Pedro 1, 16 al 21 dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, hermano. Acá a nadie se le está engañando, pues, hermanos, ¿no? Como dice el apóstol, hermanos, Pedro, acá nosotros no estamos así contándoles un cuento, tratándonos de engañar, seducirlos, no sé, ¿no? Convencerlos que, bueno, pertenezcan pues a la iglesia, bautícense. O sea, no, no, acá no estamos engañando, hermanos, ¿no? Estamos leyendo la palabra de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque no hemos dado a conocer pues el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo pues fábulas artificiosas. O sea, cuentos. No, 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 con cuentos no estamos acá, hermanos, ¿no?
respecto a esto, al poder de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino, aquí dice el apóstol Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así que, hermanos, aquí estamos, pues, porque nosotros mismos hemos visto, ¿no? O sea, en otras palabras, nosotros que estamos en esta sala, de igual manera, decimos, nosotros hemos visto también, pues, ¿no? Con nuestros propios ojos la presencia de Dios, hermano. O sea, los apóstoles han visto al Señor Jesucristo, pues, lo que ha hecho, lo que ha dicho. Pero nosotros también estamos viendo, pues, a Jesús, ¿no? Por la fe estamos viéndolo al Señor. Tan igual como los apóstoles, ¿no? No tenemos esa certeza del 100%, ¿no? No tenemos duda de nada, ¿no? De lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no estamos hablando de nuestra cabeza o un cuento, te queremos convencer, no, no, no. Entonces, eso es lo que está diciendo, hermano, sino como hemos visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿no? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada pues desde la magnífica gloria una voz que decía, recuerden hermanos que ahí está por ejemplo Pedro, me parece que es Pedro, no sé, está ahí creo que Juan, Santiago siempre estaba con el Señor Jesús, me parece, a ver, me corrigen, en el monte de la transfiguración el Señor Jesús fue transfigurado, pues hermanos, y ahí apareció Moisés, Elías, junto con el Señor Jesús, y el Señor Jesús con toda su gloria no se transformó. Y entonces una voz del cielo se escucha, pues no, y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, pues hermanos. Eso han visto los discípulos, hermanos. Y nosotros oímos, pues dice aquí el apóstol Pedro, nosotros hemos escuchado esta voz enviada del cielo, hemos escuchado, no estamos inventándonos, hemos escuchado la voz a venir del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, ¿no? Ahí estábamos con él. Continúa, ¿no? El apóstol Pedro dice, tenemos también pues la palabra profética más segura. Ahí está, hermanos. Ahí también tenemos pues la palabra profética más segura, o sea que es pues la más segura es la palabra profética, pues si nos queremos asegurar, dice ahí, ¿no? Dice, a la cual pues, hermanos, no, hermanos que estamos en esta sala, a la cual hacéis bien en estar atentos, atentos están, ¿no? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Claro, hermanos, ¿no? Si queremos salir de la oscuridad, ir a un, ¿no? A un determinado lugar. Si hay una lámpara, una antorcha, entonces guiarnos pues, por esa antorcha, hermanos, ¿no? Y esa es la profecía, pues, hermanos. Estamos estudiando la profecía, entonces como una antorcha en este mundo oscuro, la gente no sabe para dónde va, para acá, quiere saber el futuro, pero van de los adivinos, los hechiceros, para saber, pues, no sé qué cosas hacen. Pero nosotros tenemos la profecía, pues, hermanos, ¿no? Que es como una antorcha en este mundo oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, pues, ¿no? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que ninguna profecía que está aquí en la Biblia, hermanos, es de privilegio para un grupo de personas, para unas personas nada más. No, no es, no, no, de interpretación privada. No, hermanos. Porque nunca la profecía pues fue traída por voluntad humana, no es por voluntad humana que alguien tiene su capacidad de entender solamente ellos, no es así, no, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que la profecía, hermanos, viene de Dios, no viene de los profetas, ¿no? Sino Dios ha usado a estos santos hombres para que hablen pues lo que Dios dice, lo que Dios nos avisa. O sea, han sido inspirados por el Espíritu Santo, hermanos, por el Espíritu Santo. Y de hecho, hermanos, si queremos entender también las profecías, es el mismo Espíritu Santo el que nos hace entender. No es el pastor iluminado por acá, el hombre, el teólogo, no sé, no. Dios, a él hay que pedirle, haznos entender, Señor. Por eso oramos, pues, hermanos, ¿no? Y estamos entendiendo, creo. Ahí está, hermanos, la seguridad. Entonces es pues la profecía a nosotros como una antorcha en lugar oscuro, hermanos.
Y esta es la palabra, es inspirado por el Espíritu Santo, por Dios. El comentario dice, no hemos seguido, pues, hermanos, fábulas ingeniosas, o sea, cuentos, no fábulas son cuentos, inventos, no. No hemos seguido, pues, cuentos, no ingeniosos. La profecía de la palabra de Dios, hermanos, ilumina el camino que tenemos por delante. Nos ayudan a distinguir la verdad del error. O sea, ahí nos hace ver claramente, hermanos, ¿no? En lo que estamos, Apocalipsis 3 también hemos estudiado, hermanos, hemos visto, ¿no? Cómo el enemigo actúa utilizando cualquier instrumento, hasta instrumentos religiosos. Hermanos, sin la Biblia quedaríamos pues librados a los caprichos de la opinión humana y caeríamos fácilmente en el engaño. Sí, pues hermanos, hoy en día la gente pues a la verdad dice que es mentira. No, eso es mentira, dice. ¿No? ¿Quién dice eso? Nosotros decimos, pues Dios dice. Entonces, ¿dónde está que Dios dice? ¿Cómo? ¿Dónde dice? Ahí está, pues la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es el libro? ¿Quién ha escrito? Los hombres han escrito. Entonces, o sea, la gente no cree que la Biblia es palabra de Dios. Así que para ellos su verdad es lo que piensan. Cada uno piensa de una manera, otro de otra manera, su verdad, cada uno tiene su verdad. O dicen, tal persona dice, tal científico dice, no es eso, ¿no? Nosotros nos guiamos por lo que dice Dios a través de su palabra. La verdad está en la Biblia, pues hermanos, ¿no? Así que hermanos, si no tenemos la Biblia, estaríamos pues librados, dice, a los caprichos de la opinión humana y caeríamos fácilmente pues en el engaño. Continuamos con el comentario, dice aquí hermanos, al pueblo de Dios se lo dirige a las escrituras como su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder engañoso de los espíritus de las tinieblas, pues hermanos. Así que hermanos, si tenemos que defendernos, ¿no es cierto?, en esta guerra, hermanos, espiritual que hay en este mundo, entonces siempre, así como Jesús se defendió de todo el ataque de Satanás, con un escrito está, pues escrito está, escrito. El diablo hasta tergiversa la misma Biblia, hermanos, ¿no? Al Señor Jesús le dice, lánzate de aquí arriba, porque en la Biblia está escrito, pues, que los ángeles te van a agarrar en tu mano. Y cuando tú ves eso, hermanos, está escrito, pues, lo que dice el diablo. Pero en medio de eso, de su propósito, el diablo es hacerle dudar de que Jesús es el Hijo de Dios. A ver si eres hijo de Dios, a ver, comprueba, demuestra, lánzate, así le dicen. Pero el hecho de hacerle caso al diablo ahí es dudar, pues, ¿no? De lo que él era el Hijo de Dios. Y la duda es pecado, pues, hermanos. Ahí hubiese fracasado el Señor Jesús si le hubiese hecho caso. El Señor Jesús se defendió con escrito está. Le dijo, escrito está. No, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, en otras palabras, está diciendo, no me vas a poder tentar, ¿no? Lucifer, Satanás, no. Yo soy tu Dios, yo soy el que te he creado. ¿Cómo me vas a tentar? Soy tu Dios. Le está diciendo ahí, no tentarás al Señor tu Dios, dice, ¿no? Bueno, hermanos, continuamos acá, ¿no? Eh, Satanás emplea todo artificio posible, hermanos, para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela pues sus engaños. O sea, lo que va a hacer el diablo es que no leas la Biblia. Va a impedir, ¿no? Hay multitud, miles, millones de cristianos que no leen la Biblia, pues, hermano. Y yo no sé si los que estamos en esta sala, hermanos, así, individualmente, personalmente, estamos leyendo. Claro, ahora sí, estamos estudiando, bienvenido, ¿no? Esto, pero así personalmente estamos leyendo, ¿no? De repente hay un texto bíblico que no estamos entendiendo, que siempre se ha repetido, siempre, hasta de memoria lo sabemos, pero no entendemos, pues, y entonces no entiendo, ¿no? ¿Qué significa esto? Y entonces, así te tiene que estudiar, ¿no? Meditando, hasta entender qué quiere decir acá esto, ¿no? Porque a veces lo tomamos ya como una recitación, nada más, algunos textos bíblicos, y no lo estamos entendiendo, ¿no? Por ejemplo, el texto que inicialmente decía que Dios nos dice, ustedes son, y yo les llamo hijos, y no solamente les llamo, sino son mis hijos.
O sea, mire, suficiente esa palabra, hermanos, para que nuestra vida sea cambiada totalmente, ¿no? O sea, soy hijo de Dios. Y caminar por la calle me están diciendo, soy hijo de Dios. Dios me está diciendo, ¿no? Suficiente eso ya. Pero sin embargo, no pasamos, lo pasamos por alto eso y entonces estamos ahí tristes por nuestros problemas, estamos queriendo pedir ayuda a otras personas, ahí tristes. Entonces, ¿por qué no creemos en lo que leemos, no? Si nuestro Padre es Dios, todopoderoso y está presente con nosotros, nadie puede ganarle a Dios. Satanás no le puede ganar, todopoderoso. Entonces, contentos deberíamos andar, pues suficiente un texto, miren hermanos. Entonces Satanás va a impedir, pues no emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan pues un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela pues sus engaños. Y estamos viendo aquí los engaños de Satanás a través de la Biblia. El último gran engaño, hermanos, se desplegará pronto ante nosotros. El último engaño, hermanos, ¿ah? El anticristo, hermanos, el anticristo. O sea, anticristo quiere decir que se pone en lugar de Dios, ¿no? O en contra de Dios, ¿no? Es anticristo, ¿no? El que no reconoce que Jesús ha venido pues acá, o sea, Dios en carne ha venido acá, que Jesús es Dios, dice, pues es el anticristo también, ¿no? Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no creen que Jesús es pues Dios. No, dice, es un ser creado. ¿Sí? Entonces, ese es anticristo. Dice, el anticristo, hermanos, ¿no? Que se pone en lugar de Dios o le quita el lugar de Dios, ¿no? Por ejemplo, el papado que hemos estudiado ya, va a efectuar pues ante nuestra vista, hermanos, sus obras maravillosas. Es el enemigo, ¿no? Que da poder, ¿no? A cualquier, sea grupo religioso, cristiano, puede dar poder a hacer esas obras maravillosas, milagros, ¿no? Mentirosos, ¿no? Las falsificaciones, hermanos, se asemejarán tanto a la realidad que será pues imposible distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Es así, hermanos. Solamente a la luz de las Escrituras nos vamos a dar cuenta qué cosa es engaño, ¿no? Y qué cosa es la verdad, pues, hermano. Solo los que hayan fortalecido su mente con la verdad de la Biblia, hermanos, podrán resistir en el último gran conflicto. Así que hay que fortalecer, hermanos, nuestra mente con las verdades de la Biblia. Así solamente vamos a resistir este último gran conflicto, hermanos, la última batalla. Toda alma ha de pasar por prueba decisiva, hermanos. Todos estamos pasando pruebas, pues, hermanos, ¿no? Y la prueba decisiva es esta, hermanos, ¿no? Obedeceré a Dios antes que a los hombres. Miren, hermanos, obedeceré a Dios antes que a los hombres. Esa es la prueba decisiva, ¿no? Es la decisión que tenemos que tomar, ¿no? Obedeceré a Dios antes que a los hombres, porque el hombre te puede amenazar hasta con pena de muerte. Te mato, te dicen, ¿no? Si tú sigues creyendo en Dios. Bueno, la hora crítica se acerca, hermanos. Pregunta, dice, ¿hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? Estamos firmemente arraigados, estamos cimentados, hermanos, en la verdad, en la palabra de Dios. Es una pregunta. ¿Estamos preparados, hermanos, para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? ¿Estamos preparados, hermanos, para defender? No solamente con la palabra, sino, o sea, estamos haciendo las cosas, hermanos, estamos así. Porque si nosotros vamos a decir, digamos, un papá le dice, hijito, no, tú no vas a tomar, no, bebidas alcohólicas. El papá está ahí borracho con una cerveza en su mano. Yo seré borracho, pero tú no vas a ser borracho. ¿Cómo vas a predicar así, hermano? ¿Cómo vamos a predicar así? No vas a mentir y somos mentirosos. No vas a cometer adulterio, somos adúlteros, pues no. Entonces, estamos pues mal, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, eso nos está llamando la atención para que si estamos así mal, cambiemos, pues, hermanos, nos arrepintamos y estemos preparados, hermanos, para defender firmemente pues, los mandamientos de Dios, no solamente con la palabra, sino con nuestra propia vida, ¿no? Defender.
Así, la verdad, la fe y también dice aquí, ¿no? La fe de Jesús, o sea, tener esa fe de Jesús. Finalmente, hermanos, considera las preguntas de la cita anterior, dice, ¿no? Esas preguntas que hemos leído. ¿Qué nos permitirá resistir en la crisis final, hermanos? A ver si alguien quiere responder. ¿Qué nos permitirá, hermanos, resistir en la crisis final? ¿Qué nos distrae de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué nos distrae, hermanos, de estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos estar poniendo en juego la verdad por placer personal? ¿Cómo podríamos estar poniendo en juego, dice la verdad, por placer personal? O sea, de repente aquí la pregunta, ¿no? Que de repente estamos tomando a juego nada más, pues, por juego nada más uno puede estar, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, no en verdad, ¿no? Bueno, y ahí están las preguntas, hermanos. ¿Qué nos distrae de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué nos distrae? De repente estamos mirando otras cosas, así, no sé, no estamos aprovechando bien el tiempo, ¿no? Estamos en un conflicto ya, hermanos. ¿Ah? ¿Cómo vamos a resistir la crisis final? Aquí terminamos el estudio de nuestra lección, hermanos. Voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida. Si no hay alguna participación, alguna pregunta, algún comentario, hermanos, de parte de ustedes. A ver, hermanos, saludando siempre a nuestros hermanos que están aquí, hermano Juan Tincusi, hermano, alguna pregunta, hermana Mónica, Ana Natalia, Celso, Amanda, Belea, Berta, Blanca, Carlos, Doris, Esther, hermanos, Flora, Francisca, Gustavo, Inés, Elsie, Javier, Lucila, Luisa, Manuel, Marcelino, Marina, Miguel, Nancy, Natalie, Rocío, Rosa, Víctor, Idali, saludos a cada uno de ustedes, hermanos, que Dios los bendiga a ustedes por estar escuchando, por estar estudiando aquí la palabra de Dios, hermanos. Pero participe también, hermano, ¿no? Siéntate libre, hermano, de hacer preguntas. Tu pregunta nos hace reflexionar para todos y nos ayuda a entender lo que estamos estudiando. De otra manera, hermanos, va a entrar por una oreja y va a salir por la otra. Participe, prende su micro y participe. Hay preguntas que hemos hecho. Si quieren responder, respondan, hermanos. Hermano, permanecer fiel en Dios, ser leal en Dios y en su palabra, hermano, y su profecía, hermano. Y sus profecías hay que estar al tanto, hay que graficar como usted lo grafica y no grafica, busca en otros elementos, hermano, y lo trae, hermano. Ese es muy bueno, hermano. Gracias, hermano, justo. Y bendiciones a toda plataforma. Feliz el día, este día. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, y acordémonos que Dios es nuestro Padre y no solamente somos llamados hijos, sino somos hijos de Dios. Así que, hermanos, caminemos así como hijos de Dios, hermanos. Ya nuestro Padre ya viene, Señor, nuestro Señor, por segunda vez para que nos lleve a la casa, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Hermano, no sé si alguien más quiere decir algo. Veo unos micrófonos prendidos allí. No sé si nuestro hermano Juan, nuestra hermana Flora querían hacer algún comentario. Y al parecer no. Hay un comentario, Hermanita, deme un segundito, hermanita Rosita. Hay un comentario en el chat. Nuestro hermano Javier agradece por las oraciones de ayer. Recordar que ayer nuestro hermano Javier estaba en el hospital con nuestro hermano Marcelino. Y bueno, al parecer ya está bien nuestro hermano, así que agradecemos a Dios también por eso. Hermana Rosita, ¿iba a decir algo? buenos días con todos. Quería dar una lectura acá. Dice, la razón principal por la que podemos confiar en la profecía bíblica es que al igual que el resto de las escrituras nos fue dada por el Creador del universo, es divinamente inspirada, infalible, perfecta y verdadera. Dios no puede mentir. Eso se encuentra en Tito 1:2.
y la credibilidad de la profecía bíblica tiene su origen en el carácter y el conocimiento de Dios, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. La profecía bíblica predice el futuro y explica cuáles serán los resultados positivos o negativos de los acontecimientos futuros. La profecía puede anunciar eventos que produzcan gozo y placer o miedo o un mal presentimiento. Cuando se ignoran las profecías de Dios es porque una u otra razón normalmente a los oyentes no les gusta lo que oye. Generalmente la profecía bíblica es muy específica en cuanto a cómo afectará a alguien o algo y es siempre confiable y digna de toda nuestra confianza. Podemos permitir que la profecía nos ayude a moldear nuestras vidas y que nos dé dirección en el servicio a nuestro Señor. La profecía debe ser una fuente de fortaleza y de instrucción para nosotros, a diferencia de que lo que hoy en día escuchamos de lo que es la profecía, tanto en la iglesia y fuera de la iglesia. La verdadera profecía bíblica siempre es exacta y precisa. Lo que Dios profetiza siempre sucede. Eso se encuentra en Isaías 14:24. La Amén, hermano. profecía, por ejemplo, del diluvio, ¿no? En Génesis 6 es un ejemplo de Dios, sus razones del diluvio, las instrucciones específicas a Noé para construir el arca, ¿no? Eso está en Génesis 37, 5, 10. Amén, Amén. hermanito. Amén, amén, hermanis. Bien, hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración, hermanita. Amén. Hermanitos, les recordamos sí que hoy tenemos nuestra reunión de buena salud. Tenemos una invitada especial. Ella se llama Edith Salinas y es kinesióloga. Allí nos va a dar algunos tips de salud, así que los dejamos cordialmente invitados hoy a las 8 de Perú y a las 9 de la noche en Chile. Así que eh, reiteramos la invitación, como siempre. Esperamos que nos acompañen y que traigan invitados también, porque son temas importantes, ¿cierto?, para nuestra vida y para nuestro bienestar físico. Bien, mis hermanos, vamos a orar entonces, ¿sí? Bendito Padre Señor, santificado y glorificado sea su nombre, mi Dios. Padre bendito y amado, hasta ahora queremos darle gracias, Padre bendito, por su palabra, Señor, por su palabra que nos salva, que nos da vida, mi Señor, que nos da entendimiento, conocimiento de las cosas que ocurren y que ocurrirán en este mundo, mi Señor Santo. Padre bendito y amado, le queremos suplicar que su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, mi Señor, que nos ayude a tomar las mejores decisiones para nuestra vida, mi Señor. Padre bendito, sabemos que usted quiere lo mejor para sus hijos, mi Señor, y la única manera en la que podemos estar a salvaguarda, mi Señor, es buscándole a usted en su palabra y en oración, mi Señor. Padre bendito, estamos en los últimos días de este mundo, Padre Santo. Sabemos que queda poco para su pronto regreso, mi Señor. Queremos estar allí cuando usted venga, mi Señor, con nuestras manos levantadas, Padre bendito, glorificándole, mi Señor, alabándole, mi Señor Santo. Ayúdenos, Padre Santo, si hasta ahora hay algo que estorba nuestro camino hacia usted, mi Señor. Si hay algo, mi Señor, que nos está apartando porque le estamos poniendo en primer lugar antes que a usted, ese lugar que usted merece, mi Señor, en nuestro corazón. Padre bendito, perdónenos, mi Señor, todo lo malo, se lo suplicamos. Ayúdenos, mi Señor, a estar cada día cuenta delante de usted, mi Señor, a reconocer nuestros pecados, a reconocer aquellas cosas que no queremos dejar, mi Señor Santo. Dios mío, usted nos puede dar el querer como el hacer, mi Señor Santo. Denos la fuerza, denos la valentía, mi Señor, para derribar y desechar todas esas cosas, mi Señor, que nos están apartando. Dios mío, queremos andar en santidad,
Queremos andar en sus caminos, mi Señor Santo. Somos pecadores y nos cuesta muchas veces, Padre bendito, pero usted es un Dios poderoso, mi Señor, que cambia los corazones, que aquellos corazones que son de piedra, usted pone un corazón de carne, mi Señor Santo. Dios mío, santifíquenos, Padre bendito. Padre bendito, si tenemos que pasar por la prueba, amén, que venga la prueba, mi Señor, pero saca toda la escoria que hay en nuestra vida. Te lo rogamos, mi Señor, te lo suplicamos, danos la fuerza. En el nombre de tu amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, 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 hermanos, que Dios los bendiga. Señor, amén. Una feliz En la semana. tarde, hoy es domingo.